Los testigos de Jehová de todo el mundo estudian cada fin de semana en sus salones del reino un artículo de estudio de la revista La Atalaya. En la Atalaya de octubre de 2019 encontramos el artículo de estudio Mantengámonos ocupados en la parte final de los últimos días. El concepto últimos días en la doctrina de los testigos de Jehová se refiere al periodo de tiempo entre 1914, cuando para ellos empezaron estos últimos días, y el momento en el que Dios pondrá fin a este sistema de cosas, es decir, el sistema político, religioso, económico y social en el que vivimos a día de hoy. Si hemos nacido después de 1914, hemos vivido toda nuestra vida durante los últimos días de este mundo. Como han pasado muchos años desde 1914, esta debe ser la parte final de los últimos días. El fin de este mundo está muy cerca. Nada nuevo bajo el sol. Los testigos de Jehová en realidad llevan proclamando el fin de este sistema de cosas desde hace prácticamente 120 años, toda su historia. Russell lo predijo para 1914, luego vinieron las predicciones de 1925, 1975, antes de que terminara el siglo XX. De algunas de estas predicciones ya hemos hecho vídeos explicativos, así que os dejamos los links en la descripción para que podáis investigar un poquito más. No obstante, en este vídeo es el turno de los últimos días. Todos hemos escuchado noticias sobre los sucesos que Jesús predijo para nuestro día. Guerras, hambre, terremotos, epidemias, aumento de la maldad y la persecución de los siervos de Dios, entre otros. Con declaraciones como la que acabamos de ver, la Organización de los Testigos de Jehová declara que la escena de este mundo está cambiando. Como bien indican las Escrituras, la escena de este mundo está cambiando y la maldad es cada día mayor. Y que los dichos de Jesús que encontramos en Mateo y en Lucas son una profecía casualmente de cómo serían nuestros días. Y por eso, tal y como dice el estudio de la Atalaya que hemos citado al principio, los siervos de Jehová estamos convencidos de que vivimos en la parte final de los días. La Organización de los Testigos de Jehová está tan acostumbrada a que cosa que dice en sus publicaciones va a ser interpretada como verdad absoluta por parte de los miembros de las congregaciones, que pocas veces apoya sus argumentos en evidencia, pruebas o datos comprobables. En efecto, todos los días ocurren cosas espantosas. La escena de este mundo ciertamente está cambiando y lo hace para peor. Una revista de actualidad de Europa Occidental dijo que a veces parece como si el mundo entero estuviera a punto de explotar. Así, la organización enseña a 8,5 millones de miembros de su comunidad, así como al resto de personas que aceptan sus publicaciones, que el mundo está cada vez peor. Repasemos algunos datos específicos reales de cómo está la situación mundial a día de hoy, siguiendo las características mencionadas en Mateo o en Lucas sobre cómo serían estos últimos días. Para ello vamos a utilizar una plataforma, Our World in Data, Nuestro Mundo en Datos. Es una plataforma en la Universidad de Oxford en colaboración con numerosos científicos e investigadores que mantienen la información actualizada a nivel mundial sobre los grandes problemas del mundo. El objetivo de nuestro trabajo es hacer que el conocimiento sobre los grandes problemas sea accesible y comprensible. Como decimos en nuestra página de inicio, Nuestro Mundo en Datos trata sobre la investigación y los datos para avanzar contra los problemas más grandes del mundo. Todos los datos y estadísticas son completamente comprobables y podéis profundizar en ellos todo lo que queráis. Os dejamos el link en la descripción. Una de las características mencionadas en Lucas es que se levantará nación contra nación. Es curioso pensar que se utilice esta característica como propia de los últimos días cuando, si nos paramos a leer en profundidad el Antiguo Testamento, encontramos que está repleto de guerras no ocasionadas por el mundo, sino ocasionadas por la nación de Israel dirigida por Dios. Pero centrándonos en nuestros últimos días, ¿cómo ha sido el panorama en cuanto a guerras desde 1914 a nivel mundial? Podemos medirlo, por ejemplo, contabilizando el número de muertes ocasionadas por guerras que ha habido desde entonces. En general, los números en conjunto sugieren que, aunque muchas partes del mundo todavía están sumidas en la violencia y muchas guerras civiles todavía están en su apogeo, hay motivos para pensar que estamos viendo una tendencia descendente de violencia en la mayoría de las esferas de nuestras vidas hoy. El número absoluto de muertes por guerras ha estado disminuyendo desde 1946. La disminución del número absoluto de muertes en batalla se puede ver en esta visualización que muestra las muertes en batalla globales al año por región mundial. La siguiente característica mencionada en Lucas son los terremotos. El tema de los terremotos es asignatura aparte y la organización la suspende también.
En sus publicaciones podemos encontrar declaraciones como la siguiente. La frecuencia de los grandes terremotos ha aumentado a unas 20 veces lo que fue como término medio durante los 2000 años que antecedieron a 1914. Los datos reales empezaron a conocerse gracias a las nuevas tecnologías y accesible a cualquier persona a través de Internet, y fue entonces cuando la organización cambió su mensaje. No obstante, debemos tener presente que el cumplimiento de la profecía no exigía un aumento en la cantidad o en la fuerza de las sacudidas terrestres. Lo único que Jesús dijo fue que habría grandes terremotos en un lugar tras otro. Es curioso leer una declaración así cuando, si nos remitimos, por ejemplo, al manual que utilizan los testigos de Jehová con personas interesadas para darles un estudio bíblico, el libro ¿Qué enseña la Biblia?, encontramos que se dice lo siguiente. Hoy hay más guerras, hambre, terremotos y enfermedades que nunca antes. Entonces, ¿en qué quedamos? Esto no es más que un nuevo ejemplo de la inconsistencia de los argumentos de la organización en sus publicaciones. Información que supuestamente es leída como alimento espiritual. Si queréis profundizar un poco sobre el tema de los terremotos, tenemos un vídeo específico sobre el tema que os dejamos también el link en la descripción. La siguiente característica encontrada en Lucas es el hambre. El hambre, como otra característica también de estos últimos días, es un dato analizable. ¿Ha habido progreso o empeoramiento de este área a nivel mundial? Con el fin de capturar y rastrear de manera efectiva el progreso del hambre dentro de una sola métrica, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias ha definido un sistema de puntuaje denominado Índice Global del Hambre. El Índice Global del Hambre intenta evaluar la naturaleza multidimensional del hambre. Si hacemos un seguimiento del progreso en los puntuajes del Índice Global del Hambre a través del tiempo, vemos mejoras definitivas en todas las regiones. Las tendencias son sorprendentes, dijo el autor Alex de Gall, director ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial en la Universidad de Tufts. Hasta mediados del siglo XX, millones murieron de hambre cada década, de cada 27 millones en 1900 a 1909 y más de 15 millones en las décadas de 1920, 1940, 1950 y 1960, a un mínimo de 1,4 millones en la década de 1990. En lo que va de este siglo, el número de muertos es cercano a 600.000. Lucas 21:10 también menciona las epidemias. Si hubiera mayor número de epidemias a nivel mundial, la esperanza de vida a nivel mundial habría descendido, pues habría más personas que mueren a causa de estas epidemias que a causa de la vejez, ¿no? La visualización resume los datos de esperanza de vida disponibles en los últimos siglos. El gráfico también muestra grandes cambios históricos en las estimaciones de esperanza de vida para otros países. El aumento en la esperanza de vida ocurrió en gran medida debido a los cambios en los patrones de mortalidad a una edad temprana, pero esta no fue la única razón. La esperanza de vida aumentó para las personas de todas las edades. Y para finalizar las características de Lucas, nos encontramos con la persecución. Tratar el tema de la persecución contra los testigos de Jehová es un tema cuanto menos delicado. No tenemos datos ni estadísticas para poder comparar cómo era la persecución hace 100 años contra los testigos de Jehová a cómo es ahora. El único dato que he podido encontrar más actualizado ha sido el estudio de la Atalaya de julio de este año. En el año 2018, más de 223.000 publicadores vivían en lugares donde nuestras actividades religiosas estaban proscritas o restringidas. Sin embargo, la organización no considera persecución únicamente los sitios en los que su obra está proscrita. Jesús dijo que habrá persecución. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. ¿Qué tipos de persecución podríamos sufrir? Ya hemos mencionado que algunos son muy sutiles. Por ejemplo, que ciertas personas hablen mal sobre nuestras creencias o que compañeros de clase o de trabajo hagan comentarios sarcásticos. Así, hasta un vídeo informativo como este, que simplemente contraargumenta las políticas de la organización, es considerado como persecución. Para la organización, cualquier gesto o palabra crítica contra ella es persecución. Y así, sin datos objetivos reales, que simplemente son opinión subjetiva de la propia organización, no podemos analizar este dato, esta característica de los últimos días. Aunque es verdad que hay muchos países en los que la obra de los testigos de Jehová está proscrita,
También es importante señalar que en su país de origen, Estados Unidos, y en muchos otros, esta organización se beneficia de la exención de impuestos, una ventaja muy notable para que la misma organización pueda operar. Además, el mero hecho de la existencia de la organización es un dato a tener en cuenta. El mundo ha evolucionado tanto en cuanto a derechos humanos, de libertad de pensamiento, de creencia y de religión, que la organización puede existir gracias a esa evolución social. ¿Podríamos decir, por ejemplo, que los testigos de Jehová hubieran podido existir en tiempos de la Inquisición? Otra de las características proféticas que suele mencionar la organización hablando de los últimos días son las características de cómo sería la gente a día de hoy mencionadas por el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Y al igual que la característica de persecución, esta opinión es un dato subjetivo que tampoco podemos analizar. No podemos medir estadísticamente cómo era el comportamiento de las personas hace 500 o 100 años comparándolos a cómo son a día de hoy. Hemos visto cómo, según la doctrina de los testigos de Jehová, el mundo iría de mal en peor a medida que nos acercamos a la parte final de los últimos días antes de la llegada de la guerra de Armagedón. Tras el repaso de estas características mencionadas por la organización, hemos podido comprobar que no se sostienen con los datos objetivos de la situación del mundo real. Las otras dos características, la persecución y cómo sería la gente en los últimos días, no son características medibles, con lo cual no lo podemos analizar. Con todo esto, no estamos diciendo que el mundo vaya bien, pero sí que va mejor. Entonces, si por los datos que hemos visto estamos mejorando los grandes problemas del mundo, ¿por qué entonces todos tenemos la sensación de que el mundo va de mal en peor? Bueno, para los que hemos sido educados con la doctrina de los testigos de Jehová, la respuesta es obvia. Sin embargo, esta idea de catastrofismo, de que el mundo está peor que nunca, es un concepto bastante generalizado incluso con las personas que no se han educado con la doctrina de los testigos. ¿Por qué es esto? Hans Rosling fue el creador de la Fundación Gapminder, que tiene como objetivo promover la visión del mundo real basándose en hechos y en datos objetivos y reales. En una entrevista con el periódico español El Mundo, él mismo responde a por qué tenemos un concepto tan ignorante de cómo es la situación real del mundo en el que vivimos. Ser consciente de todas las cosas malas que pasan a nuestro alrededor es sencillo. Lo difícil es interiorizar las buenas. Miles de millones de mejoras de las que nunca se habla. A mejoras fundamentales que cambian el mundo, pero que son demasiado lentas, están demasiado fragmentadas o son demasiado pequeñas por sí solas para ser consideradas noticias. Me refiero al milagro secreto y silencioso del progreso humano. La premisa es sencilla: el mundo va a mejor. No es perfecto y ni siquiera hace falta defender que vaya bien, pero sí mejor que nunca antes. Sí, queda muchísimo que hacer, desafíos ingentes y millones de personas que sufren cada día y necesitan ayuda, pero con desconocimiento, prejuicios e impulsos irracionales flaco favor se hace a su causa. No hay lugar para la complacencia, pero tampoco para el derrotismo. Os dejo en la descripción del vídeo también el artículo completo y algunos vídeos de él que realmente son fascinantes. Si eres testigo de Jehová o estás estudiando con ellos, tal vez pienses: pero ¿qué más da? Sea como sea que esté el mundo ahora, vendrá algún día el día de juicio de Jehová y todos los problemas del mundo se solucionarán del todo. Bueno, realmente con este vídeo no estamos intentando desacreditar la creencia de nadie. Todo el mundo es libre de creer en lo que quiera. Si eres testigo de Jehová o eres de cualquier otro grupo religioso que cree en el fin del mundo, en los últimos días, estás en tu completo derecho. Forma parte de tu libertad de creencia y con nuestros vídeos no intentamos modificar la creencia o fe de nadie. Nuestro único objetivo es demostrar con datos cómo la argumentación de la organización de sus publicaciones no es lógica ni sostenible con datos reales y objetivos. Si la organización dijera: estamos en los últimos días y va a venir Armagedón, no habría discusión posible. Esa es su creencia y es completamente respetable. Pero sí es nuestro deber como pensadores críticos que si la organización está diciendo: el mundo está cambiando de mal en peor y por eso estamos en los últimos días y por eso va a venir Armagedón, saber detectar si eso es cierto o no y por qué. Llegados a este punto, es necesario decir que no solo los testigos de Jehová creen en los últimos días o en el fin de este mundo. Numerosas religiones o grupos de alto control mental hacen declaraciones de este tipo. Los adventistas, los mormones o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Moonies o Iglesia de la Unificación. Y hasta el momento aquí seguimos. Ninguna de las predicciones del fin del mundo se ha cumplido. Steve Hassan, experto en grupos de alto control mental, declara en uno de sus libros lo siguiente: el sentido que del presente tiene el adepto también es manipulado.
experimenta una gran sensación de urgencia por realizar las tareas que le han asignado. Muchas sectas enseñan que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Para el miembro de una secta, el futuro es el tiempo en el que será recompensado porque ya se habrá producido el gran cambio, o puede ser también donde reciba su castigo. La Organización de los Testigos de Jehová sabe utilizar muy bien estas dos características para seguir influenciando en la conducta de sus miembros, o bien el miedo a ser destruidos en la guerra de Armagedón, o bien la recompensa o premio de vivir para siempre en la tierra hecha un paraíso. Si nos fijamos en su enseñanza y en sus publicaciones, constantemente están utilizando estas dos ideas para promover la actitud o la acción de sus miembros en pro de la organización. Y el artículo de estudio de la Atalaya que hemos mencionado al inicio del vídeo no es una excepción. Utilizan el miedo de que vivimos en los últimos días para promover la predicación y la involucración todavía más en su organización por parte de sus miembros. Así, implantando en su mente estas dos visiones de premio o castigo, es mucho más fácil controlar el comportamiento de los testigos de Jehová miembros de las congregaciones. Como siempre comentamos, todos tenemos libertad de pensar o de creer en lo que queramos, pero sí nos parece muy importante informarse bien antes de aceptar una creencia que va a moldear el resto de tu vida. Este vídeo no trata de si vivimos o no realmente en los últimos días y de si va a haber un día del juicio de Jehová o no. Pero sí trata de que si una organización que tiene el poder de manipular y controlar la vida de 8,5 millones de personas y de otras tantas que están estudiando con ellos, hace este tipo de declaraciones, analizar si esas declaraciones están basadas en información lógica y objetiva o no. Qué mínimo que pedirle a la organización que tenga un mínimo criterio para apoyar sus argumentos a la hora de enseñar su doctrina. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os dejamos en la descripción del vídeo toda la información necesaria para que sigáis con vuestras investigaciones en casa. Nos vemos en el siguiente.